Hola, buen día compañeros. Buen día, Oxy. Buen día, Oxy. Continuaremos nuestro avance de derivadas. Ahora veremos otras reglas de derivación, una de las más importantes. Se trata de la regla de la cadena. Esta regla de derivación es específicamente para funciones compuestas. Tenemos entonces acá, dadas las funciones f y g, la función dada por la regla de correspondencia y igual a f composición g, o lo que es lo mismo, la función f evaluada en g, se llama función compuesta de f y g. Un ejemplo de este tipo de funciones podría ser el siguiente: y igual a seno de el logaritmo natural de x. Fíjense acá, la función logaritmo de x se encuentra dentro de la función seno. Es argumento de la función seno. Acá lo que vamos a realizar es lo siguiente. X es un número real, Y es un número real, Y variable dependiente, X variable independiente. A X le podemos dar un valor cualquiera que se encuentre dentro de su dominio. Entonces, si X es igual a, digamos, 10, podemos obtener el logaritmo de 10. Ese va a ser un número real. Y a este número real le sacamos el seno. Y todo ese número real que obtengamos va a ser el valor de y. A ese valor de x le va a corresponder toda esa expresión. Estas son entonces funciones compuestas. Otro ejemplo podría ser y igual a e a la coseno de x. La función coseno se encuentra dentro de la función exponencial. Es argumento de la función exponencial. Y hay más, varios ejemplos, ¿no? Para cada uno de estas funciones, podemos hallar la derivada de y respecto a x utilizando esta regla, la regla de la cadena. Ya, entonces acá, la derivada de la función compuesta se la puede obtener aplicando la regla de la cadena. Tenemos entonces acá nuestra función compuesta, y igual a f evaluada en g de x. Esto lo podemos reescribir utilizando una variable auxiliar, la variable u. Y igual a f de u, entonces y va a depender de la variable u. Por otra parte, esa variable auxiliar u va a depender de g de x, de la función que se encuentre acá dentro. Y esta es la regla de la cadena. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Esta regla de la cadena se la puede demostrar por definición. En la parte que hicimos esa definición de la derivada, les envié su demostración para que lo puedan ver. Una forma también mucho más rápida de recordar la regla de la cadena es aplicando lo siguiente. Tenemos acá nuestro diagrama de dependencia, y variable dependiente, x variable independiente. Entonces la variable y depende de x a través de la variable u. Y u depende de x, ¿no? A través de esta ecuación. Y la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Esta parte de diagramas de dependencia lo van a ver un poco mejor en cálculo 2, cuando existen muchas más variables independientes. Pero hasta ese punto ya tendrían que saber derivar cualquier tipo de función. Entonces, aplicaremos esta regla de
esta regla de la cadena, hallando la derivada de algunas funciones. Como ejemplo 1, entonces, hallar la derivada de y respecto a x de nuestra función y igual a logaritmo de arcotangente de x. Observen acá, el arcotangente de x es argumento de la función logaritmo. Se trata de una función compuesta. X número real, y número real. A x vamos a obtener el arcotangente. Va a ser un número real. Y a ese número obtenemos el logaritmo. Y ese va a ser el valor de y. Hallaremos la derivada de y respecto a x de esa función. Entonces, lo podemos reescribir de esta manera, utilizando una variable auxiliar, y igual al logaritmo natural de u, y u va a ser igual al arcotangente de x. Hallaremos la derivada de y respecto a x. Entonces diremos acá, derivando la derivada de y respecto a x de esta función va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Derivada de y respecto a u. Derivamos esta función respecto a u y obtenemos esta parte. Y la derivada de u respecto a x, lo propio acá. Derivamos esa expresión respecto a x y obtenemos esta parte. Y lo reemplazamos ahí, en esa expresión. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de y respecto a u? ¿Cuál es la derivada del logaritmo de u? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Tablas de derivación. ¿Cuál es su derivada? ¿Quién me puede decir? 1 sobre X. 1 sobre x sería, ¿no? Si la variable fuera x, si la variable independiente fuera x, pero en este caso la variable independiente es u. Entonces su derivada sería 1 sobre u. Y ahora obtenemos esta otra parte, la derivada de u respecto a x. Lo reescribiremos de esta manera. La derivada respecto a x de el arcotangente de x. La derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre u. Pero u es esto, ¿no? Arcotangente de x. 1 sobre arcotangente de x multiplicado por, y esta otra parte lo podemos derivar por por tablas de derivación. Perdón. ¿Cuál es la derivada del arcotangente de x? De memoria. ¿Cuál es su derivada? Si no 1, aplicamos a tablas de derivación, ¿no? 1 dividido entre 1 más X al cuadrado. Ya, está bien. 1 más x al cuadrado. De las tablitas de derivación que les di, ¿no? La función arcotangente de x, su derivada, 1 más x cuadrado. De memoria esa tabla. Y esa sería la derivada de y respecto a x. Y así se aplica la regla de derivación para funciones compuestas. Reescribiéndolo un poco mejor, 1 más x al cuadrado está multiplicando a la arcotangente de x en el denominador. Y esta sería nuestra solución. Ya resolveremos más ejercicios, nos familiarizaremos más con esta regla de derivación. Tenemos entonces acá la función y igual a la cotangente de
e a la x más logaritmo de x. Se trata de una función compuesta también. Esta parte, e a la x más logaritmo de x, ¿no? Es argumento de la función cotangente. Hallaremos la derivada de y respecto a x de esa función. Lo podemos reescribir de esta manera, como y igual a cotangente de u, utilizando la variable auxiliar, y u va a ser igual a e a la x más el logaritmo natural de x. Regla de la cadena. Acá diremos derivando, hallando la derivada de y respecto a x. Esto va a ser igual a la derivada de y respecto a u, multiplicado por la derivada de u respecto a x. Entonces obtenemos esta parte derivando esta función respecto a u y obtenemos esta parte derivando esta función respecto a x. La derivada de y respecto a u va a ser igual a... ¿Cuál es la derivada de la cotangente de u? ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Tablas de derivación de nuevo, ¿no? Menos cosecante cuadrado de u. Exacto, ¿no? Menos cosecante cuadrado de u. Pero ya podemos volver a la variable original. U es igual a toda esta expresión e a la x más el logaritmo natural de x, ¿no? Y eso multiplicado por la derivada respecto a x de u. Pero u es e a la x más logaritmo natural de x. Fíjense acá. Estamos derivando la función que se encuentra más externa, que sería la cotangente, ¿no? Y la derivada de la cotangente es cosecante cuadrado. Y luego, eso estamos multiplicando por la derivada respecto a x de esta función que se encuentra dentro de la cotangente. Podríamos hacerlo un poco más directo entonces, ¿no? Para posteriores ejercicios. De una vez terminaremos esto, la derivada de y, acá, perdón, es respecto a x. Respecto a x va a ser igual a negativo cosecante cuadrado de e a la x más logaritmo natural de x. Y esa función derivamos, reglas de derivación. Tenemos la suma de dos funciones. Su derivada va a ser la derivada de esta función más la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de e a la x? A la x. El mismo, ¿no? E a la x. Más la derivada del logaritmo 1 sobre x. 1 sobre x, ¿no? Esa sería la derivada de y respecto a x. Y esta sería nuestra solución. Ya. Entonces, podemos crearnos otra tablita de derivación aplicando ya esta regla de la cadena. Tenemos acá entonces nuestra función y que depende de u y u que depende de x. U va a ser una expresión de x. Indirectamente, la variable y depende de la variable x, ¿no? A través de u. Regla de la cadena. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Y acá tenemos distintos tipos de funciones. Por ejemplo, ¿no? Es la misma tabla de derivación, solamente que ha aplicado la regla de la cadena. Tenemos una función constante. Su derivada va a ser 0, ¿no? La derivada de una constante es 0. Y acá tenemos una función potencia, u elevado a la n
donde este u puede ser cualquier función de x, puede ser, digamos, un seno de x más coseno de x, eso elevado a la n. Toda esta parte de dentro puede ser la función u, o puede ser cualquier tipo de expresión que depende de x, y su derivada de esta función va a ser igual a n, este n baja en la derivada, multiplicado por u a la n menos 1, y eso multiplicado por la derivada de u respecto a x. Si se dan cuenta, esta partecita es la derivada de y respecto a u. Esa partecita. Y esta otra parte es la derivada de u respecto a x. Aplicado la regla de la cadena, nada más es. Y para otros tipos de funciones, ¿no? Seno de u. U es una expresión de x. Su derivada va a ser coseno de u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Y esta partecita, ¿no? Es la derivada de y respecto a u. Y esta otra parte es la derivada de u respecto a x. La derivada del seno, coseno, ¿no? Y así, para más tipos de funciones. Podemos aplicar directamente esta tabla de derivación. Y para, ¿no? Son las mismas derivadas. Coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, arcoseno, arcocoseno y sus respectivas derivadas. Arcotangente, arcotangente, arcosecante, arcocosecante, la función exponencial, perdón, a la u, su derivada es el mismo, logaritmo de a, multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? Esta parte es la derivada de y respecto a u, y esta otra partecita es la derivada de u respecto a x, ¿no? Simplemente la regla de la cadena. Ahora, con esto en mente, realizaremos algunos ejercicios un poco más rápido. Antes, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Antes de continuar. Entonces, acá en el enunciado, nos piden hallar la derivada y simplificar lo mejor posible esta función y igual a arco tangente de toda esta expresión. Se trata de una función compuesta, ¿no? Seno de x más coseno de x, seno de x menos coseno de x, toda esta expresión es argumento de la función arcotangente. Hallaremos entonces la derivada de y respecto a x. Aquí lo voy a volver a reescribir nuestra función. Y igual a arcotangente de seno de x más coseno de x, todo sobre seno de x menos coseno de x. Hallaremos a la derivada de y respecto a x directamente. Entonces, a ver, acá, última vez, y igual a arcotangente de u, utilizando la variable auxiliar. Y u es igual a arcotangente de todo, bueno, perdón,
es el seno de x más coseno de x. Seno de x menos coseno de x. Y la derivada de y respecto a u. Perdón, la derivada de y respecto a x. Un poco más acá lo haré. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? Entonces, esta expresión hallamos derivando esta función, la derivada del arco tangente. Y esta expresión hallamos derivando esta función respecto de x. Y aplicando esta tabla de derivación, tenemos acá el arco tangente de u, ¿no? Donde u se trata de toda esa expresión. Todo esto es uno, todo lo que está dentro del arco tangente. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u, esta parte, derivada de y respecto a u. Su derivada del arco tangente es 1 más u al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado por la derivada de u respecto a x, u'. Entonces, para nuestro caso, arco tangente, su derivada va a ser 1 más u. 1 más u elevado al cuadrado. Pero u es toda esta expresión. Es el seno de x más coseno de x. Sobre el seno de x menos coseno de x. Eso elevado al cuadrado. Todo eso es u. Y eso multiplicado por la derivada respecto a x de la función u. Pero u es toda esta expresión. Seno de x más coseno de x sobre seno de x menos coseno de x. Hallamos esta derivada y hallamos la derivada de nuestra función arcotangente de toda esa expresión. Ya, lo realizaremos. Esta tablita de derivación ya no me sirve, solo quería como referencia. Lo vamos a volver a usar. Hallaremos entonces la derivada de y respecto a x. Lo copiaremos esa expresión. Por el momento no realizaremos operaciones algebraicas. 1 más u al cuadrado seno de x más coseno de x, todo sobre seno de x menos coseno de x. Eso elevado al cuadrado. Y hallaremos ahora la derivada respecto a x de esta expresión. Se trata de una división de dos funciones, ¿no? Y cuando teníamos la división, aplicábamos regla del cociente. Hallaremos entonces esa derivada directamente. Ya. Eso entonces multiplicado por la derivada de esta función, entonces va a ser igual a la derivada del numerador. La derivada del numerador es la derivada de esta función, seno más coseno su derivada.
La derivada del seno es coseno de x más la derivada de el coseno de x, su derivada es menos seno de x. Derivada del numerador, entonces ahí, lo que está con verte, multiplicado por el denominador sin derivar. Seno de x menos coseno de x. Un poco más angosto lo voy a hacer. Seno de x menos coseno de x. Ya, derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, seno de x más coseno de x, multiplicado por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es, acá abajo lo voy a continuar, la derivada de esta función. La derivada del seno de x es coseno de x. Y la derivada de el coseno de x es negativo seno de x multiplicado por negativo seno de x. Acá no, la multiplicación continúa. Y todo ello dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre seno de x menos el coseno de x. Todo ello elevado al cuadrado. Y toda esta expresión sería la derivada de y respecto a x. Acá un paréntesis para no confundirnos. Esa entonces sería la derivada. Un poco desordenado. Reescribiremos la derivada simplificando algunas expresiones. Entonces acá diremos reescribiendo. Operaciones algebraicas. La derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre, ahora acá, seno de x más coseno de x, ¿no? Toda esa parte, podemos aplicar esta operación, ¿no? Yo lo veo de esta forma. Toda la parte del denominador. 1 más a sobre b, a es esta expresión, b es esta expresión, todo ello elevado al cuadrado. Entonces eso lo podemos reescribir como 1 más a cuadrado sobre b cuadrado. Y aquí, mínimo común, denominador, b cuadrado más a cuadrado sobre b al cuadrado. Realizando operaciones, ¿no? Entonces, toda esta parte del denominador lo podemos reescribir como el seno de x menos el coseno de x, todo eso elevado al cuadrado, más el seno de x más el coseno de x, eso elevado al cuadrado, y todo ello dividido entre el seno de x menos el coseno de x elevado al cuadrado.
De esa manera, entonces, podemos reescribir esta parte. Y eso multiplicamos por... Y acá, ¿no? Operaciones algebraicas. En el numerador se encontraría toda esta parte y en el denominador se encontraría esta parte. Reescribiremos primero el denominador. Seno de x menos coseno de x elevado al cuadrado. Y en el numerador, toda esta parte, ¿no? Ya. Acá tenemos entonces coseno de x menos seno de x. Y acá tenemos seno de x menos coseno de x. Es algo similar, ¿no? De esta parte, factorizaremos el signo negativo. Y lo reescribiremos como negativo seno de x menos coseno de x. Esta parte, ¿no? Y ahora eso está multiplicado por seno de x menos coseno de x. Es lo mismo, ¿no? Tiene misma base. Misma base, exponentes se suman. Eso sería entonces elevado al cuadrado. Toda esta parte de aquí lo podemos reescribir de esta manera. Y acá menos esta parte entonces, seno de x más coseno de x está multiplicando a esta expresión, ¿no? Menos por menos más, seno de x positivo, coseno de x positivo. Tienen misma base, exponentes se suman, ¿no? Sería acá entonces el seno de x más el coseno de x, todo eso elevado al cuadrado. Y acá, para no confundirnos, paréntesis, ¿no? Porque está en multiplicación. Esa sería la derivada de y respecto a x. Un poco mejor simplificaremos algunas cosas y reescribiremos realizando operaciones algebraicas. Ya entonces, observen acá. En el denominador, esta parte se encuentra multiplicando a esta expresión, ¿no? Esta parte entonces, podemos simplificarlo con esta parte. Esto con esto, ¿no? Podemos simplificarlo. Y lo que nos quedaría es lo siguiente. Solamente nos quedaría 1 dividido entre seno de x menos coseno de x. Elevado al cuadrado. Más el seno de x más coseno de x elevado al cuadrado. Y eso está multiplicado a, ya no existe aquí denominador. Ya, a esta expresión, ¿no? Está multiplicado. Entonces, de este término y de este término, podemos factorizar el signo negativo. Entonces, factorizando el signo negativo sería menos 1 multiplicado por lo que nos va a quedar es el seno de x menos coseno de x al cuadrado. Eso al cuadrado. Más el seno de x más coseno de x. Eso elevado al cuadrado. Eso obtendríamos en el numerador. Vean acá, algo interesante surge. Toda esta parte de acá, que se encuentra en el denominador,
es igual a esta parte de acá que se encuentra en el numerador. Podemos entonces ahí simplificar esas dos expresiones. Este con este, ¿no? La división va a resultar 1. Entonces, finalmente, la derivada de y respecto a x va a ser igual. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Solamente este número, ¿no? Solamente -1. Y esa sería nuestra solución de nuestro problema. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya, ¿tienen dudas, preguntas? A ver, entonces acá, nuestra función, reglas de derivación, y hasta acá serían, ¿no? Hasta acá serían las reglas de derivación. Desde este punto para adelante, solo son operaciones algebraicas. ¿Dudas, preguntas? Si no, continuaremos practicando más ejercicios. Tenemos entonces acá nuestra función. Nos piden lo mismo, hallar la derivada y simplificar lo mejor posible. Se trata de esta función, logaritmo de la raíz de toda esta expresión. Otra vez, ¿no? Se trata de una función compuesta. Todo el radical se encuentra dentro de la función logaritmo. Entonces hallaremos la derivada de y respecto a x de esa expresión. Antes, pero de hallar la derivada, podemos aprovechar las propiedades del logaritmo para reescribir la función, que sea una función más sencilla de derivar. Entonces acá diremos reescribiendo. La función podemos reescribirlo como el logaritmo natural de 1 menos seno de x dividido entre 1 más seno de x. Todo eso elevado a la 1/2. Propiedades de los logaritmos, entonces. Este exponente puede bajar a multiplicar, ¿no? Al logaritmo. Entonces, eso lo podemos reescribir como 1/2 de el logaritmo natural de 1 menos seno de x dividido entre 1 más seno de x. Propiedades de los logaritmos. Tenemos acá la división de dos números. Entonces, eso va a ser igual a lo siguiente. 1/2 de logaritmo natural de 1 menos seno de x. Eso menos el logaritmo natural de 1 más el seno de x. Un poco mejor lo reescribiremos antes de derivar. Y igual a, ese 1/2 lo distribuiremos a la multiplicación. 1/2 logaritmo natural de 1 menos el seno de x más, perdón, menos 1/2 logaritmo natural de 1 más el seno de x. Y esta es la función que vamos a derivar. La denominaremos como la ecuación número 1. Con práctica lo van a notar un poco mejor, pero van a ver que es mucho más sencillo hallar la derivada de esta expresión que hallar la derivada de esta expresión, derivándolo directamente. Es mucho más sencillo derivar esta expresión. Entonces, derivaremos la ecuación número 1.
diremos acá, derivando 1 respecto a X. La derivada de Y respecto a X entonces va a ser igual a la derivada de esta resta. Reglas de derivación, ¿no? Ahí aplicamos. Sería esto 1/2 multiplicado por la derivada respecto a X de la función logaritmo natural de 1 menos seno de X. Menos 1/2 la derivada respecto a X de la función logaritmo natural de 1 más el seno de X. Reglas de derivación. Ya, entonces, hallamos esta derivada y hallamos esta derivada y hallamos la derivada de nuestra función. Hallaremos entonces esa derivada, esas dos derivadas a partir de las tablas de derivación. Para ello entonces nos ayudamos de las tablitas de derivación. La derivada de Y respecto a X va a ser igual a 1/2 multiplicado por, acá tenemos la derivada del logaritmo de una expresión de X. Estamos en este caso. Logaritmo de una expresión de X. Su derivada va a ser 1 sobre U, que es la derivada del logaritmo, multiplicado por la derivada de U respecto a X. Entonces, su derivada de esa expresión va a ser igual a 1 sobre U. 1 sobre U es toda esta expresión, 1 menos seno de X, multiplicado por la derivada respecto a X de U, pero U es 1 menos el seno de X. Y acá continúa menos 1/2. Otra vez tenemos acá la derivada del logaritmo. Su derivada es 1 sobre U. U es 1 más seno de X. Y eso multiplicado por la derivada respecto a X del argumento. El argumento es 1 más el seno de X. Reglas de derivación, ¿no? Ya hemos aplicado ahí la regla de la cadena. Acá entonces la derivada de Y respecto a X va a ser igual a, esto podemos copiarlo o podemos reescribirlo un poco mejor. 1 sobre 2 veces 1 menos seno de X. Multiplicado por esta derivada. La derivada de esta resta. Tenemos acá una constante y tenemos a la función seno. La derivada de esa función, ¿cuál va a ser? La derivada de una constante es 0 y la derivada de, perdón, acá es negativo. La derivada del seno es coseno, ¿no? Coseno de X. Y esa sería su derivada. Menos, acá reescribimos un poco mejor, 1 sobre 2 veces 1 más el seno de X. Y acá otra vez lo propio, ¿no? Tenemos la suma de dos funciones. Su derivada va a ser la derivada de la primera función. La derivada de una constante es 0 y más la derivada de el seno de X. Su derivada es coseno de X. Toda esta expresión entonces sería la derivada de Y respecto a X. Esta tabla ya no la necesitamos.
Luego, un poco mejor lo reescribiremos toda esa parte. ¿Hasta qué? No, hasta qué sería tablas de derivación y reglas de derivación. Lo que viene después son operaciones algebraicas. Entonces acá diremos luego simplificando. La derivada de y respecto a x va a ser igual a. Entonces acá fíjense, en el numerador tendríamos 1 multiplicado por negativo coseno de x, ¿no? Solamente podemos reescribirlo de esa manera. Negativo coseno de x. Eso quedaría en el numerador. Solamente negativo coseno de x. Acá lo propio, ¿no? Solamente quedaría coseno de x positivo. Pero con este menos sería negativo coseno de x, ¿no? En el numerador. Entonces, ambos términos tienen un mismo factor común. Este término y este otro término tienen al factor negativo coseno de x. Podemos factorizar de ambos. Negativo coseno de x. ¿Qué más? ¿Qué más tienen en común ambos términos? Este 2. Podemos factorizar ese 2 en el denominador. Y lo que nos quedaría sería 1 menos el seno de x más, y acá nos quedaría 1 más el seno de x. Para comprobar, ¿no? Podemos realizar acá la multiplicación, acá y acá. Lo que nos tendría que dar de resultado sería la expresión de arriba. Y nos da, ¿no? Negativo coseno de x numerador, 2, 1 menos seno de x en el denominador. Lo propio para el otro término, ¿no? Y acá, un poco mejor reescribiéndolo, la derivada de y respecto a x va a ser igual a negativo coseno de x numerador, 2 denominador, y esto multiplicado por mínimo común denominador ahí podemos realizar. 1 menos seno de x multiplicado por 1 más el seno de x. Y en el numerador, 1 multiplicado por esta expresión, ¿no? Nos quedaría solamente 1 más el seno de x más 1 multiplicado por esta expresión. 1 menos seno de x. La derivada de y respecto a x, entonces va a ser igual a negativo coseno de x sobre 2. Eso está multiplicando a. Por si acaso utilizaremos acá paréntesis para no confundirnos. Eso está en multiplicación. Ya, esta parte. Tenemos acá 1 menos seno de x multiplicado por 1 más seno de x. Es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. La diferencia sería 1 menos seno cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado, que es 1, menos el seno cuadrado de x. Eso sería en el denominador. Diferencia de cuadrados, ¿no? Y en el numerador, podemos suprimir paréntesis. Tendríamos acá 1 más 1. 1 más 1 es 2, ¿no?
Y también tendríamos seno de x positivo más seno de x negativo. Simplificamos ambos. Este y este podemos simplificar. Solamente nos quedaría 2 en el numerador. Y acá, ¿no? Este 2 con este 2, esta multiplicación, podemos simplificar. Y esta parte, ¿no? 1 menos seno cuadrado de x. Lo reescribiremos nomás. Hasta acá sería la derivada de y respecto a x va a ser igual a negativo coseno de x. En el numerador, eso nos quedaría. Y en el denominador sería 1 multiplicado por esta expresión. 1 menos seno cuadrado de x, pero por identidades trigonométricas es coseno cuadrado de x. Ahí entonces, esa sería la derivada. Coseno de x con un coseno de x simplificamos. Finalmente, la derivada de y respecto a x va a ser igual al negativo. Tendríamos 1 sobre coseno de x, ¿no? Es lo que nos quedaría. Pero eso es secante de x. Y esta sería la derivada de y respecto a x. Y esta sería nuestra solución. Ya, entonces, hasta este punto, reglas de derivación. Y a partir de ese punto para abajo, simplemente no operaciones algebraicas para obtener a la derivada de la función un poco más elegante, ¿no? Un poco más fácil de manipular, porque esta función en las aplicaciones vamos a utilizar. Y es mucho más sencillo utilizar esta expresión ya simplificado que utilizar esta expresión que resulta muy largo, ¿no? Ya, entonces hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Luego es practicar bastante. Ustedes más que nada. ¿Dudas, preguntas? Ya, continuaremos entonces. Tenemos ahí nuestra función y igual a toda esa expresión. Hallaremos la derivada de y respecto a x y luego simplificaremos lo mejor posible. A ver, antes de derivar, se podrá realizar algunas operaciones algebraicas para poder reducirlo la función a una función mucho más sencilla de derivar.
Al parecer no se puede, porque acá está en suma el logaritmo, no se puede utilizar propiedades. Y aquí está en multiplicación, el seno está multiplicando el arco tangente. Y acá el seno, ¿no? Es argumento del arco tangente. Pero algo interesante resulta acá, que en todos los términos existe el seno de x. Quizá podríamos realizar lo siguiente, ayudándonos de la variable auxiliar. Podríamos reescribir eso como y igual al logaritmo natural de 1 más u al cuadrado menos 2 veces u multiplicado por el arco tangente de u. Y u es igual a el seno de x. Entonces acá, utilizando la regla de la cadena, la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Que esta sea nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2, nuestra ecuación 3. Nos concentraremos en hallar esta parte, la derivada de y respecto a u. Esta función derivaremos respecto a u. Entonces acá diremos derivando 1 respecto a la variable u, obteniendo esa parte. Ya, derivaremos entonces. Tenemos acá la resta de dos funciones. La primera es una función compuesta. Tenemos acá el logaritmo de 1 más u al cuadrado. Esa función derivaremos respecto a u. Su derivada va a ser, tenemos entonces la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. El argumento es 1 más u al cuadrado y eso multiplicado por la derivada de el argumento. 1 más u al cuadrado, ¿no? Aplicando la regla de la cadena aquí. Esa sería la derivada respecto a u. Menos 2 veces, y acá tenemos un producto, ¿no? Un producto de dos funciones. Entonces, su derivada va a ser igual a la derivada del primero, directamente lo voy a hacer ya. La derivada del primero es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, arco tangente de u, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, la derivada del arco tangente. Su derivada es 1 más u al cuadrado, ¿no? Esa entonces sería la derivada de y respecto a u. Al hallar esta parte, ¿no? Nos falta esta partecita más hallar. Entonces la derivada de y respecto de u va a ser igual a acá 1 más u al cuadrado y eso multiplicado por la derivada de esta expresión respecto a u. La derivada de una constante 0 y la derivada de u al cuadrado es 2 veces u, ¿no? Esa sería entonces la derivada de esta expresión. Menos acá 2 veces a arco tangente de u más, podemos escribirlo eso como u sobre 1 más u cuadrado.
Acá luego, realizando algunas operaciones algebraicas, este 2 podemos distribuirlo a ambos términos. Y fíjense lo que va a pasar, que 2 veces u, 1 más u cuadrado positivo, negativo 2 veces u, 1 más u cuadrado positivo. Son términos semejantes. Esta parte, entonces, con esta parte podemos simplificar. Y lo que nos quedaría sería la derivada de y respecto a u igual a negativo 2 veces arcotangente de u. Simplificado ya, ¿no? Y esa sería la derivada de y respecto a u. Ya esta es la ecuación 3, que esta sea la ecuación 4. Finalmente, hallaremos la derivada de u respecto a x, esta otra parte. Diremos entonces, derivando respecto a x la ecuación número 2. La ecuación número 2. La ecuación 2 será u igual a seno de x, ¿no? Y la derivada de u respecto a x va a ser igual a la derivada del seno de x. La derivada es coseno de x. Esta parte que sea nuestra ecuación número 5. Ahora diremos reemplazando la ecuación 4 y la ecuación 5 en la ecuación número 3. La derivada de y respecto a x va a ser igual a, ya, 4 y 5 en 3, acá no, a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Derivada de y respecto a u es la ecuación 4. Negativo 2 por el arco tangente de u. Pero u era nuestra variable auxiliar. U era igual a el seno de x. Y eso multiplicado por la derivada de u respecto a x. Eso es la ecuación número 5, coseno de x. Y esta sería la derivada de nuestra función, pero ya simplificado. Y esta sería nuestra solución. Esta es la función. Una función compuesta, tiene multiplicación y resta, ¿no? Resta de funciones. Y su derivada va a ser esta expresión. También es una función de x, ¿no? Fíjense, una función de x. La derivada también depende de la variable x. ¿Dudas, preguntas? Acá simplemente estamos utilizando la regla de la cadena, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Practicaremos más, mayor cantidad de ejercicios. Tenemos entonces acá nuestra función, arcotangente de
esta raíz menos el logaritmo de esta raíz, ¿no? Otra vez se trata de una función compuesta. Este radical está dentro de la función arcotangente. Y acá tenemos la división de dos funciones, ¿no? Perdón. Esta es una función también, ¿no? La función polinomio, una función polinómica. Se encuentra dentro de la función radical. Se trata también de una función compuesta. Entonces, fíjense acá. La función polinómica se encuentra dentro de la función radical. Y esa función radical se encuentra dentro de la función trigonométrica inversa, ¿no? Arcotangente. Entonces, acá hay que aplicar sucesivamente la regla de la cadena. Hallaremos entonces la derivada de y respecto a x. Un poco mejor lo reescribiremos esa función para hallar a la derivada. Y igual a arcotangente de ese radical. Lo reescribiremos como x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio menos el logaritmo de x. Y ese radical lo reescribiremos como x cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Así, ¿no? Para aquí aplicar la regla del producto y no la regla del cociente, si lo derivaríamos directo. Ya, entonces a esa función hallaremos su respectiva derivada. La derivada de y la derivada de y respecto a x va a ser igual a, ya, a la derivada del arcotangente menos la derivada de esta función, ¿no? Comenzaremos hallando la derivada de esta función del arcotangente por tablas de derivación. Y luego lo borré. Un momento, por favor. Hallaremos entonces la derivada de esta función en primer lugar, la derivada del arcotangente. Tenemos esta parte entonces, arcotangente de u, donde u sería toda esta expresión y su derivada va a ser 1 sobre 1 más u al cuadrado. Uno más u pero es x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, eso elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada de u respecto a x. La derivada de esta expresión respecto a x. Por el momento lo anotaré nomás, luego directamente lo vamos a poder hacer, pero quiero que se familiaricen primero con estas reglas de derivación para luego hacerlo directamente. Entonces, esa sería, ¿no? La derivada del arcotangente, su derivada. Continuaremos. Acá tenemos luego menos. Tenemos luego el producto de dos funciones, logaritmo de x y esta otra función, regla del
producto. La regla del producto, entonces, la derivada de el primero, la derivada del logaritmo de x, ¿no? Su derivada es 1 sobre x, multiplicado por el segundo sin derivar, x cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio, más el primero sin derivar, logaritmo de x, multiplicado por la derivada del segundo, la derivada respecto a x de x cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Entonces, hallamos ambas derivadas, esta derivada y esta derivada, y hallamos la derivada de nuestra función. Continuaremos abajo. Y escribiremos la derivada de y respecto a x va a ser igual a, lo copiaremos eso como está, 1 más x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Ya de una vez. Este radical, ¿no? Con esta potencia podemos simplificarlo. Solamente nos va a quedar x cuadrado más 1. Y esto multiplicado por la derivada de esta función. X cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Tablas de derivación entonces. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta es, ¿no? U elevado a la n. U, para nuestro caso, U es x cuadrado más 1. Y n es esta constante. 1 medio, ¿no? Entonces, la derivada de y respecto a x para esa función va a ser igual a ese 1 medio puede bajar, multiplicar en la derivada. Entonces, será acá 1 medio multiplicado por, en la derivada, entonces, u es un grado menor. U a la x cuadrado más 1 elevado a 1 medio menos 1 sería, ¿no? 1 medio menos 1. Esa resta es menos 1 medio. Y eso multiplicado por la derivada de u respecto a x. U se trata de toda esa expresión que se encuentra dentro y su derivada respecto a x va a ser la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de una constante es 0, ¿no? Esta es la función entonces y su derivada es esta expresión. Y acá, negativo, el signo también ya de una vez para los corchetes suprimirlo, lo escribiremos como negativo x cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio dividido entre x, esta parte. Signo negativo, logaritmo natural de x, y eso multiplicado por la derivada de esta expresión. Otra vez, ¿no? Se trata de una función potencia, u elevado a la n. U es x cuadrado más 1, es la base, y n, en este caso se trata de menos 1 medio. Entonces, en la derivada, ese menos 1 medio baja a multiplicar. Y la base es un grado menor. X cuadrado más 1 elevado a, sería acá, menos 1 medio menos 1, ¿no? Menos 1 medio menos 1. Eso es menos 3 medios. Y eso multiplicado por la derivada de u respecto a x, la derivada de la base. La derivada de la base es, la derivada de x al cuadrado es 2 veces x y la derivada de una constante es 0.
Y toda esa parte, toda esa expresión sería la derivada de y respecto de x. Hasta ahí hemos utilizado reglas de derivación y tablas de derivación. Ya no necesitamos esta tablita. Ya. Ahora lo reduciremos. Iremos entonces simplificando. Si se puede, ¿no? A ver, tienen que poderse. Estos ejercicios ya tienen su respectivo resultado. Tiene que poderse reducir. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Multiplicación, ¿no? Todo esto está multiplicado a un medio, está multiplicado a esto y está multiplicado a 2x. Todo está en multiplicación ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, este 2x quedaría aquí. Este 2 con este 2 podemos simplificar. ¿Qué más podemos hacer? Lo reescribiremos de esta manera. Numerador, entonces, numerador. 1 multiplicado por 1 y multiplicado por x, ¿no? Solamente nos quedaría x en el numerador. Y en el denominador, x cuadrado más 2. Y esta parte, x cuadrado más 1 elevado a la menos un medio, podemos reescribirlo como x cuadrado más 1 elevado a la un medio, ¿no? En el denominador. Y acá menos, eso lo reescribiremos 1 sobre x cuadrado más 1 elevado a la un medio. Menos, ahí estamos acá, menos con menos más, positivo, de multiplicación. Acá solamente quedaría 2x. Con este 2 podemos simplificarlo. Este 2 con este 2. ¿Qué nos quedaría? X nos quedaría, logaritmo de x nos quedaría en el numerador. La multiplicación de x y logaritmo de x. El signo también ya lo tomamos en cuenta. Y en el denominador, esta parte, ¿no? Lo podemos reescribir. X cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. ¿Sí? Esa partita. Ya se entiende un poco mejor, ¿no? Más entendible que lo que está aquí arriba. Simplificaremos eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que podemos realizar? A ver, esta partecita, x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios, podemos reescribirlo como, bueno, yo lo veo así, a elevado a la 3 medios. A es esta parte de la base, 3 medios exponente. Eso entonces, por propiedades de los exponentes, ese 3 medios, ¿no? Primero podemos reescribirlo como la suma de un medio más 1. La suma 3 medios. Propiedades de los exponentes luego, lo podemos escribir como a multiplicado por a elevado a la un medio. Toda esta parte de acá podemos escribirlo como x cuadrado más 1
multiplicado por x cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Fíjense entonces acá, cada uno de estos términos tiene ese factor, 1 sobre x cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Factorizamos entonces de todos ellos. ¿Qué es lo que nos quedaría? Corchetes, nos quedaría x cuadrado más 2 menos 1 sobre x, ¿no? Y más x logaritmo natural de x sobre x cuadrado más 1. Eso es lo que nos quedaría. Y luego podemos realizar operaciones algebraicas acá. A ver, un momentito. Bueno, a ver qué sale. Clarito va a ser si hemos cometido algún error. Si he cometido algún error. Derivada de y respecto a x va a ser igual entonces a. Esa parte podemos reescribirlo. 1x cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Y eso multiplicado por mínimo común denominador. Acá. Mínimo común denominador es x cuadrado más 2 multiplicado por x y eso multiplicado por x cuadrado más 1. Y en el numerador nos quedaría x, este x, ¿no? Multiplicado por lo demás. Eso multiplicado por x y multiplicado por x cuadrado más 1. Menos este 1 negativo multiplicado por estos dos, ¿no? X cuadrado más 2 y x cuadrado más 1. ¿Qué más nos falta? Más x logaritmo de x multiplicado por esta parte, ¿no? Estos dos, x y x cuadrado más 2. Y todo eso sería. A ver si simplifica. Derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre x cuadrado más 1 elevado a la 1/2. Entonces acá, la multiplicación de ambos x cuadrado. Ese x al cuadrado distribuimos aquí y aquí. X a la cuarta. X a la cuarta más x al cuadrado, ¿no? Eso es lo que nos quedaría de esto. Menos acá la distribución sería x a la cuarta más x al cuadrado. Perdón. No, perdón, sí está bien, x a la cuarta más x al cuadrado. Y la distribución de 2 y este 1, ¿no? Sería más 2x cuadrado y más 2. Más x logaritmo natural de x. Acá x cuadrado, ¿no? Así lo reescribiremos. X cuadrado más 2 logaritmo de x. Toda esta parte. Denominador, x cuadrado más 1 y x cuadrado más 2.
Ya, entonces acá términos semejantes, este con este simplificado, este con este simplificado, ¿no? Haciendo alterar el signo, nos quedaría solamente esto, ¿no? 2x cuadrado más 2. ¿Me pueden colocar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor? Derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, y eso multiplicado por, ¿qué nos queda acá? Solamente nos quedaría negativo esta parte, ¿no? De acá, pero de estos dos términos podemos factorizar al 2. Negativo 2 x cuadrado más 1. Más, más. Algo está mal. Esto no se va a simplificar. Ya sé que está mal. Qué errores que se nos van. Este signo, ¿no? Este signo lo arruina todo. Qué macana. Bueno, lo continuaremos nomás. X cuadrado más 2, logaritmo natural de x, y en el denominador, x cuadrado más 1, x cuadrado más 2. Y esta sería nuestra solución. Qué macana, ya, ni modo. Esta entonces es la función. X cuadrado más 1, x cuadrado más 1. Y luego no todas las operaciones estarían bien. Ese signo no me ha hecho fallar. Las operaciones algebraicas creo que está bien, la derivación también creo que está bien. Lo voy a revisar por si acaso. Y también les voy a
Les voy a enviar el ejercicio ya resuelto con el signo alterado ya, aquí abajo. Ahí lo dejaremos entonces, compañeros. Luego lo demás sería practicar nomás, ¿no? Practicar más. Acá, por ejemplo, logaritmo de la raíz. Podemos aplicar ahí propiedades de los logaritmos. Aprovecharnos las propiedades de los logaritmos para reescribir esta función a funciones mucho más sencillas de hallar su derivada. Como lo hemos hecho, ¿no? En el ejercicio 3, me parece. Ya, compañeros, dudas, preguntas antes de retirarnos. Les voy a enviar el ejercicio resuelto con ya modificado el signo, ¿no? El que me ha hecho fallar, el negativo. Tendría que salirnos esto, pero por ese signo nomás que fallé. ¿Dudas, preguntas? Ahora, tienen que practicar más ustedes, más que yo. Yo ya lo sé, ustedes están aprendiendo. Para ello, les voy a dar una práctica. Hasta esta noche le voy a sacar. Esa práctica me lo van a entregar de acá a 2 semanas, o desde la fecha de publicación a 2 semanas, para que practiquen. Es muy necesario. Lo van a ver mucho derivadas. Tienen que saber de memoria. Es muy, muy necesario. Tienen que ser capaces de hallar la derivada de cualquier tipo de función, porque se puede hallar la derivada de cualquier tipo de función. Solamente es aplicar reglas de derivación. ¿Dudas, preguntas antes de retirarnos? ¿Dudas, preguntas? ¿Fecha de examen por si acaso ya fijaron o todavía no? El docente dijo que casi al final vamos a dar los exámenes. Creo que quiere dar presencial el docente. Ah, ya. Entonces, también quiero pasar clases extra. Estamos un poco retrasados nomás conmigo. Una clase extra sería, ¿qué día disponen? Esto es lo más difícil siempre de enseñar. Luego lo demás es un poco más sencillo, pero se basa en esto. Derivación implícita, por ejemplo, se basa en la regla de la cadena. ¿Qué día pasamos? ¿Qué día pueden? ¿Un sábado podría ser? Como todos pasan las mismas materias, yo creo que pueden una fecha en común. O digan, o yo lo digo, yo puedo sábado de 2 a 4 o sábado de 8 a 10. Habría que consultar mi curso AUX porque el sábado en la tarde damos examen con el ingeniero Montaño, entonces, y aparte este sábado también tenemos examen de dibujo. Ay, ya. Entonces lo consultamos por el grupo, esa parte. Sí, AUX. Ya, entonces ahí, compañeros, hasta esta noche les saco la práctica. De acá a 2 semanas va a ser su entrega. Y nos veríamos la próxima semana o la fecha que estemos quedando para la clase extra. Ya, entonces nos vemos. Ya les paso en una hora, yo creo, el archivo y el video. Nos vemos.
Auxi, una pregunta. No sé si lo podrías tirar un poquito más la práctica de límites para hoy día, creo que es la entrega. Sí, hasta medianoche, ¿no? Sí, Sí, Ox, Mm, ya podría ser, pero al hacer eso se alarga también la fecha, ¿no? Y se acumulan cosas. Esa es ese es el problema. tú Se me has dicho acumulan y más. al final tienen mucha tarea que resolver. Yo digo que lo entreguen nomás hasta donde tienen y yo les reviso en base a eso. Que sí, la práctica sí estaba larguito nomás. Pero si quieren más tiempo, entonces entréguenmelo ¿hasta qué día? Hasta el día miércoles entréguenmelo, hasta medianoche, Sí, estaría si quieren bien, Auxi. completarlo. Pero no se acumulen, no hagan eso, no lo dejen a última hora todo. Les va a costar si no. Está bien, Auxi. Ya, entonces nos vemos. hasta luego, Oxy. Ya, Hasta luego. nos vemos, practiquen, muy necesario, lo van a ver mucho derivadas. Nos vemos.